¿Comienzo? Sí. Hola, buenas tardes a todos y todas, puras mujeres, eso está bien para el programa. Para mí es bien importante, y no se lo mencioné antes a Felipe y Macarena. Bueno, yo tuve que ser, conocí al creador del programa PASE, a Francisco Javier Gil. eh, Lamentablemente él falleció este año. Y el programa yo lo conozco hace bastante tiempo. Lo conozco como uno de los impulsos por tratar de darle mayor acceso e igualdad, independientemente de la clase socioeconómica, a una educación de calidad en la educación superior. También les voy a repetir también la frase que él decía, que el intelecto, la inteligencia se distribuye de una manera igualitaria en la población. No quiere decir que eh, personas de un estrato o de otro estrato son más o menos inteligentes, sino que la inteligencia por naturaleza, por efecto de la estadística, si uno quiere decir, por la ley de los grandes números, se distribuye igualmente en la población. Así que primero dejar en claro eso, para mí es re importante eso, la vinculación con el programa PASE desde anterior a esta instancia. Y bueno, me presento. Yo soy Claudio Fuentes González, soy administrador público, me formé en la Universidad de Chile. Eh, de ahí egresé el año 2005, me titulé, estudié en paralelo sí, el 2005 empecé a estudiar el magíster en ciencia política en la misma universidad, la Universidad de Chile. Entré porque yo amaba siempre la ciencia política, siempre amé el estudio del poder. Eso fue lo que a mí me llevó a mirar la carrera de ciencia política, de administración pública, porque cuando yo estudié se llamaba Gobierno, Gestión Pública y Ciencia Política. Eh, y como tal, estudiando el poder, es súper importante el rol que tiene el Estado, las instituciones y la democracia como sistema político. Eso es como en primer orden, como para mencionarlo como la trayectoria. Ahí en el magíster de ciencia política, mientras también estudiaba para el examen de título, me acuerdo, eh, bueno, me reencanté con todo lo que fue el primer año de la ciencia política, y el segundo año entré a trabajar a la Municipalidad de Peñarolén, porque yo nací en Santiago. Soy un migrante en la región de Los Ríos, y comencé a trabajar en proyectos sociales. De hecho, mi primer proyecto social fue efectivamente trabajar sobre los impactos que iba a tener una estación de metro en una intersección entre la carretera y ¿cuál era la calle? Una de las calles que sube hacia Peñarolén. No me acuerdo muy bien, era el sector, yo estaba en el sector de las faenas, en unas primeras tomas de Peñalolén. Y fue mi o sea, ni fue acercamiento, fue mi primera inmersión en lo que fue el trabajo como administrador público, manejando muchos datos, mucho análisis, haciendo mucho reporte. Ahí, bueno, en las tardes iba a las clases del magíster. Eh, Después estudié un diplomado en análisis de datos para darle mayor sustancia a todo esto, a los análisis que se hacen, porque en la administración pública lo que ustedes se van a encontrar si escogen esta hermosa carrera es que lo que nos motiva, la vocación principal, es la resolución de los problemas públicos. Existen problemas que son individuales, existen problemas que son privados, existen problemas que atañen a comunidades pequeñas, a grupos pequeños, pero hay problemas que son públicos. Por ejemplo, hoy día hablaba en mi clase de control de gestión pública con una estudiante de Corral, y la verdad que las dos principales como problemas que visualizaba y que comentábamos eran dos problemas públicos. Uno tiene que ver con eh, la falta el problema habitacional, en el fondo, la falta de construcciones para la vivienda, un caso que es uno de los por así decirlo, los cuatro o cinco grandes temas que también se levantaron con el estallido social del 18 de octubre del 2019, que a todo esto estamos a 11 días de cumplir 2 años. Y el otro gran tema era el tema del transporte. El transporte
es la comuna de Corral, que es la comuna puerto, que uno le dice, lo puede identificar acá en la región de Los Ríos, al lado de Valdivia. Es crucial porque básicamente es como un territorio insular. ¿Cómo te conectas tú? El transporte no es solamente un vehículo, es cómo tú transportas, cómo tú vas al consultorio, cómo vas a comprar, cómo vas a la escuela, cómo vas al liceo, cómo vas al trabajo. En el fondo yo recuerdo, por ejemplo, en Santiago, que una de las cosas que se diferencian de acá, por ejemplo, en Valdivia, donde vivo actualmente, es que habían trayectos que eran de 1 hora y media de ida al trabajo, 1 hora y media de vuelta. 3 horas arriba de la micro. Más personas, otras personas estaban 4 horas arriba de la micro. Dos de ida, dos de vuelta. Eh, y en ese sentido, el problema público del transporte, por ejemplo, el Transantiago, lo que significó ese 10 de febrero del 2007, que yo lo investigué también, eh, fue algo tremendo, un impacto sumamente grande en lo que es la vida de las personas. Por tanto, lo que a nosotros nos interesa en la administración pública es la identificación primero de los problemas públicos, analizarlo, crear alternativas, coordinarnos con el sector público, con el sector privado, con los actores relevantes de los territorios. Todos los territorios son distintos, tienen características distintas. Por más que seamos un Estado unitario o centralizado, por ejemplo, los territorios en Chile, los distintos niveles político-administrativos, ya sea la región, la provincia, la comuna, tiene características distintas. Y nosotros eso es una de las cosas que nosotros tratamos de impregnarles como sello a nuestra carrera en Valdivia. Y por último, bueno, la trayectoria me llevó también, como yo soy una persona que tiene un perfil de administrador público, cientista político, a prepararme mucho. En este sentido voy a utilizar lo que dice el profe Bielsa. Fracasé muchas veces para obtener un éxito relativo en el fondo. Eh, Muchas veces me preparé en inglés, yo no fui a un colegio de habla inglesa, me preparé mucho, estudiando todas las noches 1 hora, me acuerdo, por no sé, mucho tiempo. Eh, Di mi prueba de suficiencia de inglés, lo logré y me fui a estudiar a Inglaterra, el doctorado en ciencia política en la Universidad de Manchester. Allá estuvimos 4 años con mi familia, nos fuimos tres, volvimos cuatro. Nació mi hijo chico allá. Se sumó a mi hija que es más grande. Y eso fue una experiencia notablemente importante. Y el hecho de haber estudiado administración pública, haber trabajado en el sector público por casi 10 años, me dio una perspectiva distinta también para entender qué es lo que significa también vivir en otra latitud, en otro lugar, el comparar los servicios. Por ejemplo, no sé, nosotros arrendábamos una casa y el municipio nos ponía, por ejemplo, a disposición de todas las casas, por ejemplo, 4 tipos de basureros, basureros para hacer reciclaje. Tú acá en Valdivia tienes que pagar por el reciclaje o tienes que ir a ciertos lugares que están llenos de basura o que no están siendo actualizados o que es difícil encontrar también, es súper difícil encontrar. Entonces todas esas cosas, por ejemplo, de cosas que tienen que ver con el impacto en la comunidad, con el impacto en el grupo humano, con problemas, la basura es un problema. O sea, Ancud, por ejemplo, no tiene un relleno sanitario y viaja todos los días 700 kilómetros a dejar la basura a Los Ángeles, por ejemplo. Eso, por ejemplo, son los temas que a nosotros nos interesan, son los temas que a nosotros nos apasionan. Yo no, yo siempre, y aquí lo digo, quizá puede que uno moleste lo que vaya a decir, pero así lo dije yo, así lo pensé y lo sigo pensando. Yo no quería trabajar para un millonario. Yo no quería generar, yo no quería generar ingresos para una persona en desmedro o por mucha diferencia quizás con los trabajadores y las trabajadoras. Yo quería trabajar para el Estado. Porque podrá tener problemas, sí, tiene problemas, hay fallas, hay gente que se ha robado plata, sí, se reconoce. Pero el impacto de hacer bien tu pega es salvar una vida, es mejorar el bienestar de una persona en el presente y en el futuro, es mejorar el bienestar de esa persona y lo más probable, si es una madre, por ejemplo, soltera, jefa de hogar, que le mejore el estilo y el estatus de vida a su hijo, a su hija. Por tanto, yo los invito a que me pregunten sobre la carrera. Yo trabajé en varios lados en el sector público, así que algo de experiencia hay.
Si quieren preguntar sobre temas de cómo se viene la constituyente, en temas de la reforma de la administración del Estado, el tipo de Estado, el tipo de administración pública, pregunten, siéntanse con total libertad. Macarena. Bueno, gracias por todo lo que has contado hasta ahora. Bueno, antes de preguntar yo, le voy a dar la palabra a los chicos por si tienen alguna consulta. Lo pueden hacer por el chat, pueden activar el micrófono. Mm. Parece que por ahora no hay dudas. Felipe, ¿quieres decir algo? Ay, perdón, Y bueno, es una más segura. me surgen varias reflexiones y dudas y preguntas, pero los invito a que ustedes también puedan ir pensando, realizando sus consultas a través del chat. Pueden activar sus micrófonos también, pueden activar sus cámaras, pero de todos modos pueden ir dejando sus preguntas en el chat, nosotros las podemos ir leyendo y las podemos ir conversando. Veo que hay varios temas, varias cosas que en realidad que surgieron de lo que nos acaba de presentar el director y que van también en la línea de lo que nosotros queremos también un poco reflexionar en torno a estos conversatorios de exploración vocacional. Creo que cuando, bueno, lo primero que también empieza mencionando que va en esta línea de lo que menciona Francisco Javier Gil, que el intelecto, los talentos, las competencias, las capacidades se encuentran distribuidos de forma democrática en la población. Y eso, claro, habla un poco del espíritu PACE. Yo creo que eso para nosotros es algo que lo repetimos casi como un mantra a lo largo de nuestras jornadas, a lo largo del trabajo que vamos realizando. Sin duda que es un referente también desde donde surge también este programa de vocación pública, justamente en esta línea de poder construir también una educación entendida como un derecho, también basada en el fortalecimiento de la educación pública. Creo que entender de que los talentos y las capacidades y las competencias se encuentran distribuidos en toda la población, nos permite un poco equiparar la cancha, un poco partir desde justamente poder pensar de que todos y todas tenemos las competencias y capacidades para poder alcanzar nuestros objetivos, nuestras metas, y entender también que la educación también se puede entender como un derecho y que debemos entenderla así. Eh, Hay varias cosas también que se mencionan que creo que van en la línea de este conversatorio. Hay una referencia también que menciona en torno a esta frase que tiene Marcelo Bielsa, que aunque no lo crean, para mí también es un referente cuando habla de éxitos y fracasos, que es algo que a nosotros también nos hace mucho sentido cuando nosotros le transmitimos el hecho de que muchas veces nosotros pensamos el futuro para un éxito, pensándolo constantemente en alcanzar un éxito, en llegar a alcanzar un éxito, pero que lo importante finalmente es cuando nosotros reconocemos esas veces en las que a lo mejor no hemos alcanzado nuestros objetivos, pero que nos hemos vuelto a levantar para poder alcanzar esos objetivos, esos sueños, esas metas que podemos tener. También creo que ahí es importante lo que menciona con respecto a eso. Creo que en el chat Sí, aquí, nos deja Carolina un comentario. ya, lo leo. Pregunta si en realidad si la administración pública es más limitada que otra carrera de administración como ingeniería en administración. El- Yo creo que, mira, voy a responder con un ejemplo. La semana pasada, en el curso de control de gestión pública, un curso de tercer año, el sexto semestre en la carrera nuestra, eh, tuvimos la participación, la charla, solamente para los estudiantes, de de la encargada nacional de la Ley de Transformación Digital que trabaja en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, la SECPRES, como comúnmente se conoce. ¿Cuál es la función principal de este ministerio de la SECPRES? Es ser el nexo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, es decir, el Congreso Nacional, para, en el fondo, la formulación de las leyes. Y
ella fue bastante enfática en decir, por ejemplo, que ella no se pierde en ningún momento de vista que al momento de contratar personas para gestión al interior de la administración pública, sí o sí va a contratar una AP. AP, administrador público, administradora pública. ¿Y por qué? Porque no basta solamente con conocer la técnica, no basta solamente con manejar bien un Excel, con hacer un buen cálculo, con hacer una buena estimación, sino que lo que te da la carrera de administración pública en este sentido, en el sector público, te da la posibilidad eh, te da la posibilidad de conocer desde dentro cómo funciona el Estado. Y eso es sumamente valorable. Y ella con casi, a ver, nosotros salimos en el 2005 con casi 16 años de experiencia. Una de las cosas que dice, y siendo jefatura y todo el cuento, una de las cosas que dice, que afirma, es que para el sector público en temas de gestión ella no se pierde, va a contratar a AP. De hecho, había contratado a una administradora pública recién egresada. Si nosotros nos vamos al sector privado, por ejemplo, yo creo que claramente hay un sesgo en favor de carreras como ingeniería comercial o ingeniería civil e industrial. Yo creo que ahí en el sector, para el sector privado, la carrera como nombre quizás no suena del todo atractivo. Quizás ahí lo que habría que adecuar quizás o pensar en un tema de esos asuntos públicos, el public affairs, como le dicen los gringos. Y ahí es mucho más que en el fondo, y aquí va mi pregunta, mi respuesta en el fondo, es mucho más que en el fondo el concepto de lo público como sector público y lo privado como rentar hacia una empresa, sino que tiene que ver con todas aquellas decisiones y áreas de desenvolvimiento organizacional, es decir, con lo que hace una empresa, con lo que hace un sector público, todo eso va a tener un impacto en lo público. En lo público, no necesariamente de pensar, lo público estoy pensando, ya en el ministerio, en la municipalidad, no. Por ejemplo, una empresa constructora tiene que pasar por fases, por ejemplo, de sistema de evaluación ambiental. En el sistema de evaluación ambiental hay administradores públicas trabajando, sí, también, pero también en esa empresa, esa constructora, puede haber también administradores públicos que vean ese tema. Por ejemplo, una de las áreas que se está abriendo para administradores públicos en el sector privado han estado metidos en el tema de recursos humanos. Eso es así. Pero otra parte que tiene que ver es todo el relacionamiento con la comunidad, el conocimiento, todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento del trabajo en la comunidad, la participación ciudadana, por ejemplo. Temas de corrupción. La corrupción no es solamente un aspecto que atañe solamente a lo público. La corrupción también es privada. Cuando hablamos, por ejemplo, de la colusión del papel higiénico, esos fueron privados. La colusión de las farmacias fueron privadas. La corrupción de los pollos son privados. Entonces, ahí, por ejemplo, tener unidades anticorrupción o de integridad, como se le llama ahora, o de compliance, que tiene que ver con el cumplimiento de la ley, nosotros los administradores públicas, estamos capacitados para poder trabajar en ese punto. Relacionamiento con la comunidad, el tema de corrupción, ¿qué otro tema puede haber? El tema de transparencia, que está muy asociado a esto. Las reglas, por ejemplo, uno de los aspectos que detona en el tema del 18 de octubre tiene que ver con con esta como falta de meritocracia, con estas cosas media grises, una serie de decisiones que se dan como en áreas que son un poco oscuras. Y ahí nuevamente se necesita de transparencia para poder avanzar hacia una sociedad que genere más confianza entre las distintas partes que componen dicha sociedad, sea el sector público, sea el sector privado. Vemos que todas las cifras de confianza han bajado a lo largo del tiempo. Estamos viviendo momentos de polarización, que en el fondo puede ser después muy complejo volver a hablarse, volver a comunicarse, a establecer acuerdos. La democracia, como la conocemos y como está ahora, es representativa y eso implica la generación de acuerdos. Eh, y por tanto, y ya como retomando y para dar final a la respuesta a la pregunta,
Si es más limitada que otras carreras de ingeniería de administración, yo creo que como buen politólogo te voy a responder depende del área que sea. Porque en el fondo si es una persona que para un puesto de marketing claramente va a ser un comercial, un psicólogo de marketing, un periodista con ese perfil. Pero por ejemplo, si tiene que ser de auditoría, puede ser perfectamente un contador auditor, un auditor o un administrador público. Y todas las áreas que yo le dije, el compliance, integridad, anticorrupción, transparencia, relacionamiento comunitario, uno lo puede ver también como áreas emergentes en las cuales el administrador, administradora pública se puede insertar en el sector privado, porque el sector privado lo más probable que vaya a pasar, y sobre todo en el proceso de nueva constitución en la que estamos, vaya a avanzar hacia otros estándares que son distintos a los que tienen ahora el estándar privado. Ya, súper. Muchas gracias por su respuesta. Chicos, abro el espacio para que hagan más consultas. Bueno, estoy 100% segura si lo habrá mencionado, quizás fue cortito, pero preguntarle cuáles fueron como las razones o cuál fue su motivación para entrar en un principio de administración pública, como que le interesaba cuando estaba en el colegio, que eligió esta carrera. A mí yo me definí muy temprano, yo creo que ya en primero medio, era que yo iba a estudiar algo relacionado con ciencias sociales. Ya, Obviamente ahí dejé botado áreas matemáticas, yo lo reconozco, porque en el fondo donde he llegado ahora, y ahí lo voy a decir por qué. Eh, yo lo que amaba era la historia, sigo amando. Eh, no me dejaron estudiar historia, así como a mí me pidieron honestidad. Yo lo digo honestamente, mi papá no me dejó ver historia. Ahí me dijo, eh, es preferible una carrera que te vaya a dar un sueldo asegurado, una cosa así. Yo con el puntaje que saqué, yo me iba becado a cualquier parte. Entonces, eh, o me hubiesen becado en varias universidades. Eh, pero la decisión pasó, bueno, era las ciencias sociales. Tenía que estudiar en Santiago porque yo era de Santiago. No me dejaron, por ejemplo, irme a Derecho a la Católica Valparaíso, que comúnmente se suele pensar, o se solía pensar, yo no sé si ahora se sigue pensando, pero que si a ti te gustan las ciencias sociales, estáis pintado para Derecho. Eh, y yo creo que ahora, si bien fue mi primera opción y no quedé, y quedé en historia, en administración pública, eh, no me arrepiento de eso, no me arrepiento. Creo que no miraría de nuevo el derecho. Lo, lo valoro, lo entiendo, lo estudié, me cabecié, me acuerdo estudiando para el examen de regulación administrativa, que era un ramo anual que teníamos en segundo año, que era básicamente derecho público, derecho administrativo, lisa y llanamente. Me encerré 5 días, salí a puro comer, yo creo que ni me bañé cada 2 días, yo creo, para estudiar ese examen de la U. Es muy difícil, eh, pero lo pasé, lo entendí, eh, pero no creo que no me dedicaría a esa área. Y llegué a administración pública por un tema de ciencias sociales. El tema ese era, tenía que estudiar en Santiago, tenía que estudiar en 2 universidades, eso es lo que me dijeron mis papás, me acuerdo yo, es esta o la otra. Y, y mi mamá trabajaba, ya, ella es jubilada ya, mi mamá trabajaba en el sector salud por casi 35 años. Por tanto, el tema público para mí siempre estuvo presente, o sea, siempre estuvo presente desde cuando mi mamá llegaba a la pega, pateando la perra, o, o, o contenta, alegre porque se había resuelto un problema con algún paciente. Eh, siempre estuvo ahí, en el fondo, siempre estuvo el tema público. Eh, yo cuando empiezo a ver las carreras, eh, me terminé decantando y privilegiando la carrera de administración pública por la malla que tenía, es decir, por la formación.
Y creo que no me equivoqué en ese sentido, creo que es una carrera bien ecléctica, bien global, que te da bastantes perspectivas respecto a lo que es la sociedad. Tenemos una línea, por ejemplo, nosotros de Estado, institución y democracia, que es como el más fuerte, que es como la ciencia política pura y dura en la carrera. Después tenemos varios cursos que son sobre gestión de organizaciones públicas, que tiene que ver con administración, control de gestión, temas financieros, temas de recursos humanos, elaboración de proyectos. Después tenemos otra área que es políticas públicas, que tiene que ver con todas estas acciones estatales que buscan intervenir la sociedad para resolver problemas públicos en la etapa de diseño, en la etapa de implementación, en la etapa de evaluación. Y finalmente tenemos la línea que es de construcción y gestión de información pública, porque nosotros entendemos que para tomar buenas decisiones, para ayudar a la resolución de los problemas públicos, necesitamos información. No solo el dato, no es solamente el número, sino que nosotros necesitamos transformar ese número en información que sea valiosa para la toma de decisiones de las personas que tienen que hacerlo en el sistema democrático actual. Para ello nosotros tenemos, bueno, ahí decanté entre los intereses y las cosas que tiene la carrera actual de nosotros, pero como para cerrar y abrir el paso a otra pregunta, si me dices, si vuelvo atrás en ese niño joven que tenía 18 años y veo esto y me dicen, mira, tú vas a estudiar estas cosas como Estado, instituciones, políticas públicas, yo tomaría la misma decisión, yo me iría de nuevo por lo mismo, porque en el fondo, y como lo dije, mi vocación en ese sentido tiene que ver con contribuir a la resolución de los problemas públicos, y para eso creo yo que la carrera que elegí, con el objetivo que tiene, con el perfil que tiene, eh, ayuda bastante, entrega bastante conocimiento y herramientas y competencias para ello. Ya, muchas gracias por su respuesta. Chicos, ¿alguna otra pregunta? La carrera tiene harta historia, porque en realidad a mí nunca como que me ha gustado la historia, pero sí me gusta como trabajar en el sector público. Entonces eso, ¿tiene harta historia la carrera? Hola Sabrina, gracias por la pregunta. Mira, historia así como uno la vio en el colegio, no. Pero sí, en el fondo, la historia uno la entiende cuando estudia administración pública y ciencia política como, como una perspectiva de análisis que entrega distintas herramientas para analizar, por ejemplo, la sociedad. Por ejemplo, nosotros en primer año tenemos un curso que se llama Historia de las Instituciones Políticas y Administrativas de Chile. Evidentemente suena historia, porque bueno, el primer nombre que tiene el curso es Historia de las Instituciones. Pero ahí básicamente lo que nosotros tratamos de que el curso sea, es que sea un curso de teoría de las instituciones, donde Chile, la historia de Chile en el fondo de la República, es utilizada como un caso de estudio para entender esos procesos institucionales, esos procesos políticos, esos procesos administrativos. No te van a preguntar, por ejemplo, dígame quién fue el descubridor y en qué año se descubrió Chile desde la perspectiva eurocéntrica. O sea, si tú me respondes Diego Almagro en 1536, eh, bueno, históricamente es correcto, pero no es lo que nosotros preguntamos, no es lo que nosotros reflexionamos, no es lo que a nosotros nos interesa, porque nosotros entendemos que los alumnos que llegan a la Universidad Austral son alumnos que tienen un nivel ya eh, aceptable y reconocido, dada la prueba existente. Nosotros tenemos buenos promedios que llegan a la universidad, eso se entiende que ya está sabido. La historia de Chile, eso se sabe. Pero en el fondo lo que a nosotros nos interesa es que esa historia sirva como para entender en los procesos, entender el contexto. Por ejemplo, yo a los chicos ahora en tercer año estoy en un curso donde el principal objetivo es que los chicos sepan formular y entender e interpretar indicadores de gestión.
es decir, un número, A partido por B. Pero para llegar a eso, nosotros desarrollamos 5 unidades de trabajo a lo largo del semestre y yo empiezo, por ejemplo, hablando de lo que fue, por ejemplo, los principales hechos históricos y sociopolíticos de la última década del siglo XX, para entender por qué nosotros estamos trabajando con este tipo de cosas. Y ahí, por ejemplo, la historia me ayuda a entender de que la gestión pública, en este caso, que es lo que a mí me interesa, la administración pública, no se da en un vacío, sino que ocurre en un contexto histórico, ocurre en un contexto donde hay fricción, donde hay posiciones, donde hay postura, y eso es necesario entenderlo. Más aún, por ejemplo, si estás estudiando ciencia política en un curso, por ejemplo, en tercer año, y estás estudiando el sistema de partido, y en el fondo la historia, por ejemplo, la cuestión del sacristán del 1856, donde un sacristán tiene una pelea con un cura en la Catedral de Santiago, da inicio a la configuración en 3/3 del sistema político chileno, del sistema de partido. Surgen, por ejemplo, y sorry que de la lata, pero para el fondo, para ejemplificar cómo sirve la historia acá. Ya teníamos los pelucones y los pipiolos, que en el fondo eran los pipiolos los liberales, los pelucones los conservadores. Pero era necesario, bueno, sí era necesario, era parte quizás de las leyes de los sistemas de partido, que se generara un centro. Es decir, para que exista un centro tienen que haber dos extremos, a cada lado del centro. Por tanto, en la cuestión del sacristán, lo que hace surgir políticamente es el Partido Radical, partido antiquísimo en la historia nuestra, y se sitúa en el fondo en la izquierda del eje, el Partido Liberal queda en el centro, y a la derecha quedan los pelucones, que son los conservadores. Ahí, por ejemplo, ese es el primer clivaje, la primera división socioestructural que divide a la sociedad por un criterio religioso, liberal versus eh, católico en ese sentido. Después tenemos la cuestión social en el 1920, surge el partido Comunista, el Partido Socialista, tenemos una revolución socialista a inicio del 1930. ¿Cómo eso va incidiendo, por ejemplo, en lo que fue, en lo que es la administración pública, en lo que es el sistema político? Después tenemos la migración campo-ciudad en Frei Montalva, el papá. Entonces ya tenemos 3 configuraciones, hechos históricos que han marcado. Después tenemos el 73, después tenemos el 90, después tenemos la concertación, la derecha, el 18 de octubre del 2019. Todos esos procesos, todos esos hitos políticos, desde un punto de vista histórico, a nosotros nos sirven para entender y para proyectar los conocimientos, las competencias que nosotros necesitamos. Y decir, ahí cierro y vuelvo a cerrar, para entender el presente, para entender los problemas públicos en este caso, es necesario comprender la historia. Ya, muchas gracias de nuevo por su respuesta. Felipe, ¿quieres decir algo? No, solamente agradecer la pregunta también, Sabrina. No sé si Sí, también también. quieres hacer otra pregunta. Eh, Nuevamente abrir el espacio para poder realizar sus preguntas. Creo que la respuesta también con respecto a lo de la historia me hace mucho sentido. Creo que Sí, un poco tratando de vincularlo también quizás a los hechos históricos que estamos viviendo hoy día en el presente, cómo también recuperamos un poco desde esta memoria, desde conocer también estos hechos históricos, desde donde nos constituimos. ¿Cómo usted ve en este contexto histórico en el cual nos encontramos ahora, en este proceso de cambio social, eh, donde también está sumado a un proceso constituyente? También hay, por otro lado, un contexto donde nos encontramos en un contexto sanitario bastante particular. Pero ¿cómo usted en este momento identifica estos cambios? ¿Cómo afectan, cómo influyen también desde justamente esta gestión pública o desde también estas dinámicas de poder que usted también mencionaba al inicio? ¿Cómo ve, cómo se proyecta también quizás desde la disciplina? Eh,
Bueno, bien desafiante la pregunta. Voy a tratar de poner algunas. La pelota al piso, como diría el profe Bielsa. Eh, la administración pública es, en el fondo, en este sentido, es el receptor de la reforma. El receptor, en el fondo, es uno de los receptores, así decirlo, es uno de los receptores en la sociedad de el cambio social, para ponerlo en perspectiva, el cambio social que revienta en octubre del 2019 no ocurre por obra del azar el 2019. Se viene acumulando de, yo lo veo así, como crisis de expectativas, como frustraciones, como promesas incumplidas, y hay un cambio ahí que se genera a partir del 2008-2009. ¿Qué pasó entre el 90 y el 2008? Pasó que la gran mayoría, esto no lo digo yo, no lo dice Claudio Fuente González, sino que lo dice el PNUD, el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Qué nos decía el PNUD hacia el año 2008-2009? Decía que, bueno, hasta esa fecha, hasta el año, el estudio es como el 2011-2012, yo creo, hasta el año 2009, lo que ocurría en términos de movilización social, de cambio social o de búsqueda de cambio social, era acotado. ¿Y qué significa acotado? Que, bueno, existían demandas sectoriales, es decir, los profesionales de la salud o los trabajadores de la salud querían mejores, no sé, que les pagaran más por los turnos. Los estudiantes querían, salvo la revolución pingüina, pero querían, no sé, aspectos más pequeños, más de bajo alcance. ¿Qué pasa el 2011? Esa serie como de demandas empiezan a ser más estructurales, empiezan a ponerse en tela de juicio lo que es, por ejemplo, la calidad. Ya no basta, por ejemplo, con el acceso a la educación. O sea, es muy vilipendiado Ricardo Lago. Una de las reformas que hace en educación durante su periodo es que se aseguran los 12 años obligatorios de educación, por ejemplo. Y con eso, no sé, eso fue en 99, 2000, con eso se asegura en el fondo, los números suben, pero la cobertura no se traduce en calidad. Ese es el gran problema que hubo después. Esa gran promesa de movilización social, es decir, no viejo, vieja, entra a estudiar esta carrera y te va a ir por un hilo y vas a ser millonario. No, eso no pasa y eso no pasó y no va a pasar. Y que en el fondo mire, yo iba a hablar sobre participación ciudadana, pero vamos a tomar el tema de educación. ¿Y qué pasó, por ejemplo? ¿Cuál es el impacto que tiene en el fondo pasar de una demanda sectorial a una demanda estructural a partir del 2011 y cómo eso decanta en la administración pública? Un ejemplo, la creación, por ejemplo, de la Superintendencia de Educación Superior, la Agencia de Calidad de la Educación Superior. Ese solo hecho, nosotros, por ejemplo, al interior de la universidad, y aquí Felipe podrá compartirlo conmigo, estamos cruzados, por ejemplo, de trabajos que tienen que ver con aseguramiento de la calidad. Eso antes del 95, el 2000 no existía. Eso nace como una demanda para hacer un seguimiento, un monitoreo de efectivamente este cambio social. Queremos mejor educación. Ya, ok, viejo, mejor educación. ¿Qué significa eso? Ya, hay leyes, hay indicaciones a las leyes, se agarran en el Congreso, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasó en lo concreto? En lo concreto, en la administración pública se crearon estos organismos públicos y con eso se crea nueva institucionalidad donde en el fondo se crean, por ejemplo, los fiscalizadores de que tienen que ver con la educación superior, el tema de calidad, por ejemplo. Yo estoy cada 2 semanas, voy a reuniones donde analizamos este tema, vamos al programa mismo, cuántas horas, cuántas unidades, qué contenido, bla, 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 el estándar que tiene que ser tanto para Puerto Montt como para nosotros, el mismo. En el fondo, eso es una muestra de cómo el cambio social afecta el cambio institucional y cómo eso decanta en la administración pública. Y otro ejemplo tiene que ver con la participación ciudadana. La participación ciudadana básicamente se traduce en que las personas o grupos de personas en colectivos, en grupos, tenga incidencia en la acción estatal. Hay distintos niveles de participación ciudadana. Está desde, por ejemplo, no sé, el hecho de poner a disposición una página web pública, información del servicio, acceso a fondos, pero también está el otro tipo de, por ejemplo, coproducción. ¿Y qué significa coproducción? Que tú sientas en la mesa a distintos actores públicos, privados,
organismos, juntas de vecinos, por ejemplo, a decidir sobre qué se va a financiar con el presupuesto, por ejemplo, municipal, qué se va a financiar con el presupuesto de un ministerio. Eso tiene que ver con la incidencia que pueden tener en las decisiones a partir de la participación ciudadana. Y el año 2015 se aprueba una ley, que es la 20.500, en la cual se, eh, se obliga al servicio público a observar el principio de participación ciudadana en los asuntos públicos y se tienen que desarrollar 4 acciones que son transversales. Cuentas públicas, por ejemplo, la publicación de información y otras 2 más que en este momento no me acuerdo. ¿Qué va a pasar ahora, por ejemplo, con el momento constituyente? Es muy probable que nosotros no dejemos la democracia representativa como sistema, pero que sí vaya a tener, por ejemplo, mecanismos de democracia directa, es decir, participación ciudadana en los asuntos públicos, mucho más concretos y mucho más vinculantes de lo que pasa ahora. Por ejemplo, los plebiscitos dirimentes fueron aprobados esta semana en la Convención Constitucional. Nosotros podríamos hipotetizar, pensar hacia el futuro y que pueden haber aspectos dentro de la organización de un sector público en el cual, por ejemplo, se vaya a plebiscitar una determinada acción o no. Existen los plebiscitos comunales, por ejemplo. Me acuerdo yo que Osorno, cuando se crea la región de los ríos, Osorno votó si quería pertenecer a los lagos o a los ríos, por ejemplo. Una decisión que tiene que ver con a qué parte de la estructura política administrativa quiere tú ser parte, o de la región de los lagos o de la región de los ríos. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en ese sentido? La participación ciudadana va a obligar, y yo creo que en buena hora, a hacer adecuaciones respecto al proceso de cómo se toma la decisión en el sector público. Ya no va a bastar, por ejemplo, con publicar información. Vamos a tener que por ejemplo, hay toda una campaña, todo un área de trabajo que se llama el lenguaje simple, por ejemplo. ¿Qué significa, por ejemplo, traducir en un lenguaje simple una normativa, una política pública enredada, que me hablen no sé, el no sé cuánto aquí, no sé cuánto allá? Todo ese proceso tiene que ver con que nosotros, la ciudadanía, las personas, tengamos una mayor comprensión de lo que significa la acción estatal. ¿Para poder qué? Para poder participar, para poder tener incidencia, para poder llevar los temas que a las personas les aquejan. Y en ese sentido, el proceso actual, yo creo que muy probablemente va a desembocar en nuevos mecanismos o en mecanismos ajustados de participación ciudadana, donde van a haber resistencia al interior del sector público, obviamente, pero va a ser como un viaje sin retorno, creo yo. Es decir, se va a avanzar hacia una lógica mucho más participativa y democrática, donde lo que se busca es que personas que provengan de sectores más distintos, porque al final los que terminan participando son de un cierto perfil, bla, 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 eso, bueno, puede ser otra charla, pero tiene que ver con que eso, con que en el fondo, y con esto cierro esta pregunta, tiene que ver con que lo que emana al final como una decisión pública esté revestida de una legitimidad tal que en dicho proceso, para que se lleve a cabo, haya tenido en su proceso de producción, de formulación, de diseño, la participación de actores que no sean solamente públicos, sino que respondan también a organismos de la sociedad civil. Súper, muchas gracias, profesor. Y muchas gracias. Chicos, los invitamos de nuevo a hacer preguntas, ya las últimas preguntas para ir cerrando. Yo también quiero hacer una pregunta. Ya, dale. Es que la carrera de administración pública tiene un alto porcentaje de inglés, porque yo la verdad estoy en cuarto medio y mi fuerte es lenguaje e historia, pero ayer estuve viendo de hecho la malla curricular y igual vi que algunos ramos tenían inglés. No sé si me pueden confirmar eso. Estaba muteado, disculpa. Sí, efectivamente tiene 3 inglés el curso, la malla curricular nuestra, pero eso no significa que tú no vayas a, por ejemplo, a leer en inglés en otros cursos, por ejemplo. Y qué bueno que lo pregunta porque quiero vincular algo que no lo he dicho. Nosotros contamos con un cuerpo académico que es de lujo. Es de lujo. Tenemos a
a dos profesores, el profesor Econ Montesino y Patricio Valdivieso, que son uno de los más citados en ciencia política, por ejemplo, en Chile. Tenemos a Pedro Huel, que fue el jefe de asesores de la presidenta Bachelet en segundo periodo. Tenemos a José Hernández, que es experto en temas de transparencia. Tenemos a María Márquez, que es experta en temas de proyectos sociales. A la profesora Verónica Fuente, que tiene una vasta experiencia en temas de género, en temas de interseccionalidad, de derechos indígenas. El profesor Patricio Contreras, que actualmente es administrador municipal en la comuna de Lanco, que es administrador público también, que está haciendo su doctorado. Un profesor joven que tiene bastante experiencia en lo público. Eh, bueno, también estoy yo, para mencionar. Eh, y nosotros, como nosotros tenemos como una doble militancia en este sentido. En el sentido que somos profesores por un lado y somos investigadores por otro. Nosotros alimentamos nuestra docencia, nuestro ejercicio docente con las investigaciones que nosotros realizamos. Y mucha de la literatura que nosotros tenemos eh, está en inglés, por ejemplo. Así que al menos nosotros debiésemos tener en nuestros programas, y así me consta, por ejemplo, en administración local y gobierno regional, que es el que se me viene a la mente ahora mismo, existe bibliografía que está en inglés. ¿Y por qué es importante eso dejarlo en claro? Porque independientemente que existan 3 cursos que van en la línea inglés, tenemos cursos en los cuales, sobre todo los que son ya más hacia tercero hacia adelante, tercero, cuarto y quinto, y los de especialización, donde va a haber, por ejemplo, literatura especializada que está en inglés, porque la ciencia política se hace el 98% en inglés. Los trabajos sobre políticas públicas más connotados, los más citados, están en inglés. Eso es un desafío para nosotros, pero no tiene que ser una limitante, tiene que ser una oportunidad, porque tenemos que tener un acceso, y en el fondo, y eso es lo que nosotros tenemos que ir tratando de ir haciendo un seguimiento y un monitoreo respecto a que los distintos cursos de inglés que están dispuestos en nuestra malla curricular tengan la fuerza y la robustez para traducirse en que ustedes como futuros estudiantes y los estudiantes actuales de la carrera tengan las competencias para entender lo que se lee en inglés, para poder en el fondo ampliar el campo de conocimiento que se tiene respecto a las materias que son de ciencia política, políticas públicas y otras. Sí, igual, como a modo de agregar algo, que como son 3 inglés, al menos yo creo que pasa en todas las carreras, que el primer inglés es para chicos justamente que no saben inglés. Entonces parten de bien abajo. Y después ya el segundo para reforzar un poco más, y yo me imagino que el tercero debe ser como para especializarse más en la carrera. O al menos así era en mi carrera, en el tercero y cuarto inglés ya como que se enfocaban más en vocabulario, no sé, en mi caso de industrial, en el caso de administración pública. Entonces parten igual, o sea, los inglés son para prepararlos para la carrera, no es que tengan que llegar a la U sabiendo inglés. Y igual importante como aprovechar esos ramos de inglés porque no es difícil pasarlos, pero la idea es aprender. O sea, hay que aprovechar. ¿Qué más, chicos? ¿Alguna otra pregunta? O ya vamos cerrando, si no. Les voy a mandar la encuesta al chat. A mí me gustaría hacer otra pregunta. Ya, dale. Con respecto a la respuesta que me dan antes, que historia era más como para análisis, ¿la carrera en sí tiene harto análisis o no se centra tanto en eso? Gracias, Sabrina, por la pregunta. Mira, yo yo hago clases en el primer semestre a los mechones y mechonas de introducción a la gestión pública. He hecho en segundo y estoy haciendo en tercero. Nosotros estamos actualmente en tercer año. Eh, yo no hago, por ejemplo, preguntas de memoria. Yo hago preguntas de análisis. Relación de conceptos, aplicación de ejemplos, eh,
Si tú me preguntas así en seco, ¿qué es lo que yo busco con un administrador o administradora pública? Yo lo que busco es que sea un, un analista de problemas públicos, en el fondo. Y para ello, como lo dice su nombre, es crucial analizar. Yo no, yo por ejemplo, soy enemigo de las pruebas de selección múltiple, enemigo de los verdadero y falso. Eh, Prefiero demorarme más en corregir una prueba de desarrollo, corrigiendo desde la ortografía, la puntuación, la conjugación verbal, la redacción, hasta el contenido mismo de lo que se está expresando, sino que si las ideas son claras o no son claras, si tú en el fondo estás comprometiendo algo y después no lo abordas. Yo prefiero dedicarme a eso, a hacer una pauta, una rúbrica, como se llama, de evaluación, y apuntar más al trabajo analítico, porque en el fondo, ¿qué te va a diferenciar con un robot en el futuro? Si el robot va a poder decir de memoria perfectamente lo que tú estás diciendo, pero ese robot no va a pensar ni asociar los conceptos de la manera como lo puede hacer un humano, por ejemplo. Tenemos otra pregunta. Una persona que estudia Derecho y en vez de trabajar como abogado puede trabajar como administrador público. Dice, pregunta porque estaba viendo también su campo laboral. Deben ser parecidos. No, el, el abogado en sí mismo tiene la función de litigar. Y la función de litigar es lo que en el fondo es estar en tribunales, por ejemplo. Ejercer ese tipo del derecho. Que existan abogados que se han dedicado a la gestión, administración, son, más bien dicho, son anormalidades del perfil de ellos más que el de nosotros. Pero no son buenos administrando los abogados, así que no tomen esa decisión. Mejor ándate con el original, con nosotros. Y el abogado apunta más al fondo, dejando un poco el tema de la talla, apunta más al análisis legal de la realidad que pueda tener, por ejemplo, un organismo público. Por ejemplo, no sé, te lo pongo en un ejemplo eh, una persona que está trabajando, por ejemplo, en tema pandemia en la Organización Mundial de la Salud, la OMS. El abogado, por ejemplo, va a estar preocupado de los reglamentos, la normativa, de que el artículo allá, el artículo acá. Y un administrador público, una persona en la gestión, va a estar preocupado de cómo esa norma en el fondo se aplica, se implementa desde los consultorios, por ejemplo, hasta los hospitales de más alta complejidad, por ejemplo. Es decir, la implementación, el cómo se hace cumplir la ley en el fondo, es una materia más propia de nosotros, los administradores públicos, que el abogado, que en el fondo que es un análisis más jurídico, legal de la norma de la institucionalidad. Pero no, si bien, por ejemplo, un abogado puede trabajar en el sector público, no significa que pueda trabajar como administrador público. Esas son cosas que son totalmente distintas. Lo más probable es que un abogado vaya a trabajar en la división jurídica, en el departamento jurídico, haciendo la revisión de los actos administrativos, resoluciones, ese tipo de cosas, pero el administrador público va a estar implementando ese tipo de cosas, diseñándolas, por ejemplo. Ya, yo creo que con esto vamos a cerrar, a no ser de que tengan una pregunta más, chicos. Bueno, y desde ya agradecerle a usted, don Claudio Fuentes, por participar de este conversatorio y responder todas las dudas que les hicimos y eso más que nada. Sí, muchas gracias, profesor. Muchas gracias por su participación. De verdad que ha sido de mucho provecho. Hay varios temas, varias cosas que surgen también. Creo que el contraste que se realizan y a modo de cierre, creo, de esta semana de conversatorio de la Facultad de Ciencias Económicas, nos da también un complemento de la mirada desde lo público. Creo que eso, cuando usted también mencionaba de que finalmente todo va a tener un impacto también en lo público, creo que eso es igual importante tenerlo en consideración, independiente más allá de las consideraciones o de las orientaciones, de las vocaciones. Creo que la reflexión pensada desde lo público en este momento creo que es muy necesaria
y en ese sentido creo que ha sido un aporte tenerlo presente hoy día y ha sido un gusto también poder compartir con usted. Así que muchas gracias por su participación el día de hoy. Y no sé si a lo mejor quiere dejar algunas palabras finales o algún mensaje también para nuestros estudiantes. No, yo primero que todo quiero agradecer la invitación. Yo en mi función de director, obviamente tengo que estar disponible para este tipo de cosas, pero, y me gusta más desde una función más docente, yo siempre voy a estar disponible y ahí puse mi mail para que puedan tener alguna, si quieren alguna pregunta, o los guíe, o que quieren que haga una charla en sus colegios. Me contactan, lo organizamos, lo hacemos online, o voy yo también, si es que están presencial, no hay problema con eso. La idea es que podamos intercambiar puntos de vista, las dudas acá me parecieron dudas sumamente legítimas, eh, conscientes, y en el fondo súper relevantes para lo que viene en este tipo de decisión. Y también decirles en el fondo que independientemente que si no estudian, no entran a administración pública y entran a la universidad a otra carrera y se dan cuenta que en el fondo no es lo suyo, no se sientan mal, chiquillos. Esto, como dijo el profe Bielsa, la vida de repente tiene más áreas grises que luces. Y hay tiempo para, en el fondo, hacer un cambio si es que no están satisfechos, satisfechas con alguna decisión. El mundo no se acaba. eh, Se pone más complejo, pero bueno, hay tiempo también. Así que las invito, en el fondo son todas mujeres, las invito a que si tienen alguna duda puedan escribir, si necesitan que hagamos una charla nosotros lo preparamos, si quieren ver algún tema en especial lo podemos ver también. Así que les agradezco sus inquietudes, espero que haya, que haya contribuido a generar un poco más de claridad. Y si no, bueno, está mi mail para que puedan preguntar más. Así que tengan buena semana también. Gracias por la invitación. Muchas gracias, profesor. Y muchas gracias. Bueno, desde ya también les invitamos a que puedan eh, responder nuestra encuesta de satisfacción. Para Sí, nosotros es súper chicos. importante poder tener su retroalimentación. Así que les pedimos que nos les va a tomar más de 5 minutitos para poder también nosotros mejorar en torno a estos conversatorios que estamos realizando. Y muchas gracias desde ya también por su participación el día de hoy. Tuvimos una muy buena convocatoria. También comparto lo de las preguntas. Creo que también destaco su participación en ese sentido. Demuestra también su compromiso, su interés también. Así que muchas gracias también por eso. Y profesor, muchas gracias nuevamente por su participación el día de hoy. Muchas gracias, que estén bien, cuídense. Me salgo. Bueno, ya. Chao. Chao, que esté Chao, bien. gracias. Chao, gracias. Chicos, cuando vayan terminando, nos dicen listo y se retiran, chiquillos. Sí, Gracias por participar. muchas gracias, chiquillos. Espero que haya sido de su provecho